Televisión. América, Radio América, Radio América Visión, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y la gente general, la señora América Santiago, asimismo de todo el equipo de producción de Perú. Hoy vamos a tener en el programa a un gran invitado, ¿no? Volvemos con él luego del breve comentario que vamos a hacer. Atención Perú, se acaba de terminar el rodaje de la nueva película Arami, que está basada en la novela del escritor peruano Jorge Luis Salazar Soplapuco. Un caso muy polémico, ¿no? Un caso de intersexualidad, más conocido vulgarmente o comúnmente que decimos de hermafroditismo, ¿no? Un caso que se dio acá en Cajamarca. Y está llevándose a la pantalla grande, que próximamente este 6 de diciembre debe tener el primer lanzamiento en una premier para Cajamarca. Tratamos de sensibilizar con esta polémica, ¿no?, que ha despertado la novela de Arami. Así que ya lo pueden adquirir la novela, está en las mejores librerías, adquieren en Lima, también lo pueden adquirir en Guayaquil y parte de Barcelona. Así que ya están cordialmente invitados. Bien, hoy en el programa tengo a nuestro invitado Seín Zorrilla. ¿Cómo estás, Seín? Bienvenido a la franja cultural, la poesía y el cine. Muchas gracias por este espacio generoso que nos das, Seín. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí, a vuestras órdenes. Sí, vemos que tienes una amplia producción literaria. Cuéntanos, ¿cuándo te inicias en el mundo literario, Seín? Bueno, más o menos de esto debe haber sido por los años, la década del 80 al 90. Empecé con cuentos, luego pasé a novelas, y últimamente vengo complementando con una serie de ensayos. Y todos estos cuentos, novelas y ensayos sobre un tema importante, que es las grandes transformaciones sociales que están ocurriendo en el Perú desde los años 60, 70 más o menos, que van camino a convertirnos en otro tipo de sociedad, y que en el cual tiene un rol muy importante, un rol cultural muy importante, un sector social que no fue que fue rechazado, desconocido durante la colonia, durante los primeros 100 años de República no fue tomado en cuenta, pero que en nuestra opinión viene a ser el tuétano de la nación, de las naciones peruanas, que es el mestizo, sí. Qué tema tan importante, Seín, que has tocado. Pero antes de continuar con esta entrevista, Seín, quisiéramos que nuestra audiencia de los 4 continentes, atención Perú, 12 horas para Perú, y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Cuéntanos, ¿quién es Seín Zorrilla? Eso. Pero probablemente soy producto de mi época. Soy nacido en los Andes peruanos, en un pueblo pequeñito, prácticamente una sola casa, rodeada de una mancha indígena. Es decir, una pequeña familia de hispanohablantes
un pequeño pueblo de hispanohablantes, muy pequeño, y una gran masa de quechohablantes. Entonces, Cedillo se forma en una cultura doble, ¿no? Y feliz, no tuve la desgracia, se puede decir, de la dolorosa niñez de José María Arguedas, no, me bañaba en el río con los amigos, con los indiecitos, y etcétera. Y dentro de los cuales obviamente un chico mestizo tenía un estatus un poco mayor. Pero todo esto se derrumbó cuando migramos como familia de los Andes huancavelicanos, migramos a Huancayo, que es una ciudad muy mestiza, con un fuerte predominio de una cultura huanca. Entonces, donde ya no hay las diferencias que había allá. Entonces ahí me di cuenta de que el mundo no era tan homogéneo. Eso me di cuenta a los 5 o 6 años de edad seguramente, o a los 10. Por un lado. Por otro lado, las lecturas que hago, que no pasaban por lo académico, no por lo de la escuela, del colegio, más tarde de la universidad. Entonces, mientras me hacían leer en el colegio de Ñacatita y el Sargento Canuto, los grandes escritores de la vida republicana, yo estaba leyendo a Huckleberry Finn, la montaña mágica, Moby Dick, etcétera, Tolstoy, Dostoyevsky, hombres de otras culturas. Entonces aún más comencé a notar la diferencia tremenda que sellaba, que marcaba a los hombres, que era lo cultural. Entonces más adelante ya eso lo fui desarrollando más, a veces no sé si buscándolo o no sé si obedeciendo a fuertes presiones o determinantes sociales, sobre todo sociales y culturales. Sí. Espectacular, Seín, ¿eh? Un saludo para Nilo Inga hasta Huancayo, ¿no? Los famosos changas. Qué bonito, Seín. Ahora, ¿puedes tú enumerarnos brevemente cuáles son tus producciones en cuanto a cuento y en narrativa? Claro, empecé con un libro de cuentos. El tema fundamental, el sello fundamental era justamente el primer mundo que conocí. Mientras que en el escenario cultural peruano, los que vivían en la urbe, en la capital, Lima, imitaban o seguían las escuelas europeas, todo el modernismo europeo, el modernismo del flujo de conciencia, los monólogos interiores, etcétera. Mientras la élite criolla limeña se centraba en esos temas, resulta que la intelectualidad provinciana de las manchas indígenas se indigenizaba, o sea, apostaba por una indigenización. Entonces tú tenías, por un lado, libros, cuentos, producción indigenizante, y por otro, europeizante. Pero remitiéndome a mi propia experiencia, veía de que el camino no era para mí, ni lo uno ni lo otro. Yo no era 100% indígena y tampoco era 100% occidental. Entonces, me demoraría algún tiempo en escribir novelas sobre ese problema que creaba conflictos en personajes, y más tarde ya arribé al ensayo donde vi con más claridad de que la opción de los andinos nuestros era ni hispano ni indígena, sin embargo, ambos a la vez. Somos las dos, somos la conjunción de esas dos tendencias culturales que nos forman. Entonces, sobre eso he venido haciendo cuentos, O Generación, una colección de cuentos. Luego hice una novela, Las mellizas de Guaguil, de dos primas hermanas, una se queda en el agro y la otra sale a la ciudad, y la novela abarca la vida de ambas, desde la adolescencia hasta la tercera edad, ¿no? Después de eso vendría otra novela, Carretera al Purgatorio, de un joven hijo de hacendados de las serranías, hacendas pobres, que sale y se educa en la ciudad y se da cuenta que el camino no era el de sus padres, sino que tiene que integrarse a una nueva sociedad. Y cuando está en ese proceso, recibe una carta de la muerte de su padre. Entonces él tiene que volver. Entonces contrasta la experiencia contraída, la última experiencia, contrasta con la recibida, que cuando llega ve que no es lo que él recordaba. Entonces me pareció un tema lindo y lo desarrollé en una novela que ganó un premio internacional de novela, el Isimaval. Luego de eso, me incliné también a leer a los maestros, a los clásicos peruanos, Ribeiro, Vargas Llosa, y me permití hacer unas calas a ellos.
en unos trabajos críticos que se llama uno de ellos Ribeiro y la tortuosa búsqueda del craft, en un momento en el cual mucha gente no se hablaba de ficción. Créeme que en nuestro medio no se hablaba de ficción, se hablaba solo de literatura, todo era literario. Aún Vargas Llosa, cuando escribe ese libro La verdad de las mentiras, ese es un título fallido, me parece, porque la mentira es una cosa, tiene una carga moral negativa. En cambio la ficción no miente, la ficción construye un mundo con pensamientos y con imágenes y con ideas y con objetivos, construyes un mundo. Entonces, rápidamente me metí en desarrollar empaparme de lo que los anglosajones llaman fiction writing. Entonces, empapado en eso, desarrollo, aplico esos conocimientos a analizar la obra de Ribeiro, luego la obra de Vargas Llosa, y me permito señalar debilidades o flaquezas, pero que en realidad seguramente, hoy lo veo, eran debilidades y flaquezas mías, de mi construcción como escritor. Y finalmente, al ver de que mis cuentos y mis novelas escritas con las técnicas del fiction writing, pero a la vez expuestas a un público criollo, que es el que en el Perú pontifica, consagra y etcétera, nunca iba a tener ningún eco en esta ciudad de Lima, donde estoy ahora. Entonces, decidí ir al meollo, a trabajar conceptualmente el tema del mestizaje. Entonces, aparte de esos cuentos, 3 libros de cuentos, 3 novelas, 3 libros de ensayos, publiqué un libro que pretendió ser un balance de lo aprendido, que se llama Hija de Bergman y Kurosawa. Bergman, el director de cine, hija de Bergman y Kurosawa, 2 grandes directores de cine, y nieta de Balzac, la novela del siglo XXI. Yo afirmaba allí, para mí también, de que no podía haber una novela que no tome a los grandes del siglo XIX, pero a la vez, a nivel de lenguaje, tiene que absorberse todos los grandes logros de los ficcionadores que en el siglo XX y XXI más bien se dirigieron al cine y volcaron ahí la gran experiencia y la gran técnica narrativa. Eso publiqué ese ensayo grande que se llama, como te digo, Hija de Bergman y Kurosawa, nieta de Balzac, la novela en el siglo XXI. Y más adelante, pues, en algún momento llego a conceptuar lo del mestizo, de que mucho se hablaba del mestizo, pero el mestizo de Garcilaso de la Vega, en la medida en que el mestizo es reconocido, si es que el padre es un conquistador español y la madre una ñusta incaica. Pero no solo eso, es decir, aquí en el Perú hubieron mestizos del palafrenero y la cocinera y la indiecita, etcétera. Entonces, en el momento de la independencia, 1821, en el Perú del 1.000.000 de habitantes, 200.000 eran mestizos, que durante la colonia habían sido excluidos del aparato social. Es una larga conversación y un largo desarrollo también, que está en los 8 libros ya sobre el mestizaje, sí. Pero qué hermosura, Seín, ¿verdad? Que es una producción muy interesante, muy comparativa, muy histórica, ¿no? Volvamos a otro temita, Seín, luego volvemos a lo tuyo. Sí, vivimos en una situación actualmente de una crisis lectora, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de Seín Zorrilla ante esta crisis lectora que enfrentamos no solo en Perú, sino que en Latinoamérica y en el mundo? ¿Cómo lo ves eso? Claro. Pienso que va a haber son ciclos, me parece a mí, de que el volumen de lectores probablemente del siglo XIX sea igual al volumen de lectores del XX, sino que al haber aumentado la población, una oferta de entretenimiento que vino a traer la imagen, primero el cine, luego la televisión, luego todos estos fenómenos, distraen un poco a la gente. Pero dentro de eso, yo sigo encontrando gente que se zambullen en la lectura y la esperanza está en ellos, es decir, desaparecen los periódicos, las revistas, ¿no? Pero hay otros medios de comunicación como por ejemplo, que están
alentando a la gente, y de pronto aparece alguien que encuentra una novela de fulano, de sutano, o un ensayo, y lo lee, ese salva la lectura, ese salva la lectura. Entonces, pienso que son ciclos y que se retornará otra vez a la lectura en otra forma. Y también coincide en nuestro medio con que una clase social que es la élite aristocrática, oligárquica, la élite oligárquica que gobernaba el Perú, está en caída en el Perú, está en derrumbe. Y hay otra, la clase media emergente, que se está apropiando del capital, se está capitalizando y está copando esos espacios, los espacios, los vacíos dejados por la élite oligárquica, en lo social, en lo económico, en lo social, en lo económico, y gran parte del capital que se mueve es casi de pequeñas empresas y pequeños emprendedores, de exportadores que no conocíamos antes, exportador de arándanos, exportador de agua y manto, o de cochinilla. Esas cosas no se veía hace 50 años, que el Perú era monoexportador de minerales, ¿no? Primero de guano y después de minerales. Pero hoy día no, hay una serie de actividades, exportador de chirimoyas. Entonces, todo esto, tras de esto, hay familias, hay gente que comienza a tener un capital y comienza a invertir en uno u otro lugar. Unos se van a Centroamérica, los otros invierten en la radio, en la televisión, entonces los otros en la moda. Entonces, toda esta gente, toda esta nueva clase social que en el Perú está instalándose de modo desordenado, desorientado, sin brújula, no, está la búsqueda de nuevos íconos sociales. Entonces vemos los amoríos de futbolistas con vedettes, y todo esto está llenando el espacio de mucha gente que por los años 50 se orientaba a ver la vida social de la oligarquía limeña, pero ahora no. Ahora, es otra clase social que está entrando en el escenario. Y esta clase social todavía no coge el libro. Ahora, han surgido también una cantidad de escritores que escriben literatura infantil, para niños, para jóvenes. Me imagino que están abriendo surcos. Yo pienso que el fenómeno de la lectura se inscribe dentro del fenómeno mayor de transformación de nuestra sociedad. Obviamente, cuando se dice que el mundo es general, no sé cuántos libros lea un alemán o un inglés. Me parece que ellos están son otros procesos los de ellos. Pero el nuestro pienso que está por ahí, ¿eh? Hablaste hace unos instantes que nos pareció impactante esa última publicación de la hija de Bergman con Akira Kurosawa. ¿Cómo nace la idea de escribir esa novela o ese libro? Es un libro de análisis de la ficción, a nadie se le ocurriría construir pues ni una pared, menos una casa, sin rudimentos del aire arquitectónico. Pero sin embargo, muchos pretenden escribir o leer sin mayor preparación. No se ha ido, ok. Entonces, para mí fue un descubrimiento grande, en cierto momento, más tarde se podría precisar fechas y todo, descubrir de que si no se tiene rudimentos de conocimiento del arte de la ficción, grandes obras de la ficción pasan desapercibidas. Yo te digo, por los años 70, la década del 70, yo y amigos universitarios íbamos al cine, nos gustaba mucho el cine. En la década del 70, tú sabes, 70, 75, 80, se produjeron grandes películas. Pues bien, una vez, lo resumo en una película, fuimos a ver El Padrino, y al salir, ¿sabes qué comentábamos? Las escenas aisladas. Decíamos, cómo lo matan a Sonny en El Grifo, cómo Michael matan a su esposa en tal lugar. Entonces cada uno registraba escenas. Eso era el cine para nosotros. Pero más tarde, cuando comencé a meterme en el análisis de la ficción, en el análisis de la trama, por ejemplo, a leer todos los eventos y ver que que estaban concatenados, y el disfrute era en gozar esa concatenación de eventos.
Entonces, cuando me entero más tarde, leyendo uno de estos trabajos, de que el padrino, el actor fundamental, no era Marlon Brando, era Michael, era el que hacía de Michael Corleone. Él era el personaje principal y la película trataba no de la mafia, sino la transformación de Michael Corleone, de un hombre de principios en un jefe de la mafia. La película era eso, era el arco de desarrollo, era eso, y había que seguir eso. Pues cuando leo eso, nuevamente veo El Padrino y veo y digo, ¿qué cosa he visto yo cuando tenía 18 o 20 años? ¿Qué vieron mis compañeros? Es más, y analizando la trama, recordé que en mi universidad había un curso de cine, y pues por complementar mi formación me metí al curso de cine de alumno libre, y el profesor pasó una película que era Las Fresas Salvajes. El título me atrajo, me siento a ver, viejo, y en las primeras 10 minutos me había quedado dormido. Me quedé dormido con Bergman a los 19 años. Pero ¿qué pasó? No entendí, no pude leer la película. Más tarde, ya aprendiendo un poco los rudimentos del lenguaje de la ficción, que decidí ver la trama de esa película. Entonces fue un periodo en que me traje cientos de películas de Estados Unidos y me levantaba a las 4 de la mañana para ver una película por día antes de irme a trabajar. Y pongo Las Fresas Salvajes y me pareció fantástico. Era la trama de un viejo profesor universitario que se ha dedicado a la vida universitaria sacrificando a su familia, relaciones sociales, sacrificando todo. Él solo es un profesor universitario que tiene 80 años y su universidad lo está llamando para darle un homenaje. Y la historia cuenta justo el día en que recibe la carta y se prepara para ir. Por último, ni conoce a su empleada que lo trabajó 40 años. Viene su nuera para llevarlo y la nuera en un momento le increpa, le dice, usted nunca se preocupó por nosotros. O sea, un fulano dedicado, que ha reducido su existencia a una sola acción, olvidándose de su ser social. Eso era la película Las Fresas Salvajes. Cuando ya comencé a verla así, sabiendo leer una trama, me quedé perplejo. Y me comencé a traer todas las de Bergman. El séptimo sello ya fue la muerte. Entonces, pasa eso. En ese libro traté de compartir lo aprendido, de mortificar a mi generación, diciendo, cuidado, esto es así. Y la negación de toda esa trama, de que la historia es trama, la afirmación, son escritores contemporáneos como Kazuo Ishiguro, Coetzee, etc. Y la negación son los experimentalistas que nos chantó el boom. Yo digo hasta ahora que en la Casa Verde no hay nada, ¿cómo se llama? La Ciudad y los Perros no hay nada, Conversación en la Catedral no hay nada. Es decir, no ves, tú lees una novela como Moby Dick, o como ¿cómo se llama? Las Viñas de la Ira, o Adiós a las Armas, El Viejo y el Mar. Vas a ver la afirmación de ciertos valores, y la afirmación en un hombre para comenzar, pero en una sociedad más tarde. Si no es hombres con valores, no construye sociedad con valores. Entonces la negación de eso lo trajo pues el modernismo europeo, que no es el modernismo que se conoce en estas tierras, que es el de Rubén Darío, que no pasa de ser un preciosismo. El modernismo europeo fue la destrucción de todo, que empieza con Rimbaud, Baudelaire, todos estos, la destrucción de todo, y ese espíritu destructivo de los valores previos de la ficción, en todo sentido, se fueron a la novela con el Ulises de Joyce. No vas a sacar nada del Ulises de Joyce, ni de Virginia Woolf. Igual como te sientes sacudido por Kandinsky, igual, en pintura, igual como los grandes que revolucionaron la música, dice Schoenberg y todo, y que destruyeron los valores previos. Es decir, destruir los valores del siglo XIX llevó a eso, y hoy día nos hemos quedado un poco en el aire, nosotros, no los grandes capitalistas ni los grandes industriales, que ellos no han perdido el seguimiento de su trama, y a ellos les conviene que haya ese tipo de cosas, porque el individuo social, el de la calle, se hace más controlable, diciéndole que nada tiene sentido.
Bueno, eso es un poco lo que se intentó compartir con mi trabajo sobre Bergman y Kurosawa, nieta de Balzac. Sí. Pero qué hermosura, de verdad que nos dejas pensando el punto de vista que tú manejas en el punto literario de la literatura peruana. Y yo quería preguntarte algo muy sencillo, que el equipo de producción se ha quedado impactado con esto, ¿verdad? Qué bonito. ¿Por qué crees que Una conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa no es una novela tan adecuada? ¿Por qué? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, es un fenómeno comercial, ¿no? Que viene desde la Carmen Balcells y todos los jóvenes iracundos, se le podría llamar, que formaron esa década. Vargas Llosa y su obra surgen en el Perú o el mundo hispanoamericano sin padres. Es decir, no se puede decir viene de fulano, de sutano, de mengano, no. Bien sin padres, pero hoy en día tampoco tiene hijos, es decir, son libros sin herederos, fueron fenómenos así, que en su momento pretendieron emular ellos y su cultura a las vanguardias europeas. Pensaban que escribiendo así se ponían a la altura de las vanguardias europeas. Entonces, por ejemplo, se me viene a la memoria una frase de Scott Fitzgerald. Él decía que todo el arte de narrar significa unir los tubos, ¿no? Y hacer que el agua corra, que el agua lo recorra. Recurrió a una figura de gasfitería. Une los tubos y que el agua corra. Los tubos que son la forma, y el agua, ¿cuál es? El sentido, lo que estás narrando. Tú puedes cambiar tu relato de una ciudad a otra, de un tiempo al otro, pero tienes que cuidar que el sentido, que aquello que estás comunicando, que fluya, que no se rompa. Ese es el arte de los grandes escritores. Tú puedes ver eso estoy en estos días revisando otra vez los Buddenbrook, magistral novela de Thomas Mann, escrita a los 25 años, que prácticamente es un tratado de economía. De economía es la novela. Pero eso no lo tenemos acá. Acá, se cuida, bueno, en estas novelas, en las novelas logradas, hay que lograr el flujo dramático, que no se quiebre, cambies de espacio, cambies de tiempo. En lenguaje ficcional, cambies de escena, o para atrás o para adelante, o lo que fuera, ese sentido no debe romperse. Y ahí se ve la destreza del escritor, en esas cosas. En lograr que el lector de novelas no se va a grabar conceptos, pero sí se va a grabar imágenes. Entonces, ya lo dijeron muchos maestros, al llevar un concepto a una imagen, ahí se ve la destreza de un escritor. En cambio, en Conversación en la Catedral, se dice, es la gran novela política. Yo digo, ¿dónde está la política? ¿Dónde está la política? Es el manoseo nomás de escenas y de destinos quebrados. Pero política es el arte de la coexistencia. Y en un Perú donde hay clases sociales, donde habían élites criollas gobernando desde Lima, donde hay clases medias postergadas y donde había una plebe más postergada aún, ya sea en el campesinado de la costa o en las comunidades indígenas de la sierra, esas tres grandes clases sociales, esos tres grandes estamentos forman la sociedad peruana. Entonces, una novela política peruana, mínimo tenía que haber habido un asomo de alguien, pero en esta no. Fue las ganas y el deseo de decir que es política y punto. Igual pasa con, ¿cómo se llama? Con La ciudad y los perros. Mario Vargas Llosa es un autor melodramático, es decir, no siente el gran drama nacional como sí lo sintió Arguedas y lo expresó en su lenguaje, y lo han expresado muchos, ¿no? Él, bueno, fue otro proyecto, fue un proyecto que corresponde al mercado, a la difusión, la búsqueda de la fama,
Y visitó él a Borges, lo visita a Borges, y lo primero que le dice a Borges es, su casa tiene goteras, ¿no? Y no le gusta mudarse a otro sitio, etcétera. Así fue la conversación, que Borges le cortó con palabras cortas. Y cuando se retiró Vargas Llosa, Borges comentó a otro escritor, le dijo, ¿quién es este que ha venido? Y le dijeron, es un novelista. Y le dijo, no sé, a mí me parecía más bien un tratante de bienes raíces. Así lo calificó. Es decir, de ese nivel era su superficialidad. Vargas Llosa invitó a un escritor de la casa del doctor Biswas, al autor de la casa del doctor Biswas. Lo invitó y este señor lo recibió. Y no habló nada. Fue a la casa de Vargas Llosa, se escribió lo que le habían invitado, terminó y dijo hasta luego y se retiró, ¿no? Es decir, en algún momento se hará seguramente cuando pase este deslumbramiento que todavía lo acompaña y la gente pondrá los puntos sobre las IES al respecto. Pero ya que hemos tocado el asunto de Vargas Llosa, vale la pena recordar que el boom, tal como se instituyó, desplazó a varios escritores valiosos que venían forjando la ficción americana. Ahí tenemos a Eustacio Rivera de La Vorágine, Ciro Alegría, y este escritor uruguayo Horacio Quiroga. No, Borges jamás cree en esas payasadas y en esos saltos, toma en la más alta seriedad el arte narrativo. Entonces, pienso que en ese sentido también las aguas van a volver a su cauce y retomaremos la herencia de estos grandes escritores y considerando una anomalía todo esto del boom y sus concomitantes, ¿no? Pero qué riquísima información nos das. Yo siempre he compartido y hemos conversado con otros escritores, ¿no? Que simplemente los escritores como Mario Vargas Llosa eran nada más un calco de Europa, ¿no? Entonces incluso se ha considerado como una de las peores novelas de la conversación en la catedral, ¿no? Pero ahora vayamos un poquito más allá, mi querido Seín. ¿Qué te parece a ti Gabriel García Márquez? Claro, ese es un fenómeno absoluto, pero yo diría, sin perder de vista que pese al Nobel, pese a todo, 100 años de soledad, pese a la magia y al encanto de esta novela, no pasa de ser lo que se conoce en el lenguaje ficcional como el hilo de tender ropa. Es decir, donde hay cuadros y cuadros, escenas más bien. Cuando la fulana sale a tender la sábana y se va a los cielos, las mariposas amarillas, etcétera, son escenas, son cuadros escénicos, sin relación el uno con el otro, salvo la atmósfera. Eso es temáticamente, pero no están dramáticamente amarradas. La trama, es decir, la secuencia de eventos, pasa el evento 1, que genera el 2, que genera el 3, que a su vez genera el 4, que a su vez genera el 5. Esa es una obra de ficción, así fluyen las cosas. Ahora, lo otro de poner un cuadro y otro cuadro y otro cuadro sin conexión entre ellos es por decirlo menos, una debilidad. En el caso de él, lo compensa con el encanto, la magia, la irracionalidad de las escenas. De pronto esta chica que sale a tender sábanas y se eleva a los cielos nos deja perplejos. Decimos, ¿qué pasó acá? Entonces, el trabajo de García Márquez va en torno a eso, con eso gana. Yo más de él apuesto y celebro más sus cuentos breves, la Cándida Heréndira, El ángel caído del cielo. Ahí me parece perfecto, es decir, perfecto, impecable. Igual que de Vargas Llosa, yo pienso que la mejor obra de él es El pez en el agua. Algunos amigos me dicen, sí, pero eso es memorias. No, está bien escrito. Ahí no hay ninguna divagación. Él va de frente con sus afectos y con sus odios y expone un fragmento de la sociedad. Ese autor del pez en el agua, esa madurez, esa visión, que novela hubiera entregado en Conversación en la Catedral, hubiera sido algo más soberbio. Eso es lo que pienso de esos temas, ¿eh? Que muy hermoso, ¿verdad? Muy hermoso. Sí, estamos en una gran conversación con el escritor peruano Seín Zorrilla. Seín, hablemos de la actualidad de los noveles escritores.
Y también hablemos de las publicaciones que hoy en día en las ferias literarias, por ejemplo en Cajamarca, la gran feria que organiza la FELICAP, ¿no? Vemos a muchas editoriales, pero también tenemos productos locales, productos escritores peruanos, ¿no? De diferentes regiones, pero sentimos una falta de respeto al público porque los libros que presentan, el material que presentan, tienen una serie de errores. ¿A qué crees que se deba de estos nobles escritores que están saliendo a las ferias literarias hoy en día en Perú? Claro, parece que hay una urgencia, una presión por publicar, Yo me he encontrado en una visita que hice hace un año a Huancavelica, mi ciudad, varios amigos míos paisanos me visitaron, y hubo uno que me dijo de frente: por favor, ayúdame, quiero ser famoso. Yo digo, ese es el problema, de que no es que quieran escribir, ni que quieran utilizar la literatura para algo, sino quieren ser famosos de una vez, aún sea sin escribir nada. Entonces, esa misma pulsión debe estar guiando a mucha gente, Mientras tanto, hay estudiosos serios que no hay que descartarlos. En Cajamarca, por ejemplo, ese trabajo que ha hecho William Guillén sobre esta mina que tienen ustedes, Hualgayoc, ¿no? Es un trabajo formidable, digno de emular, de difundir. Ese es un trabajo serio. Eso va a quedar. William Guillén sé que escribe, no sé, no he tenido oportunidad de apreciar sus trabajos, pero el que ha hecho sobre Hualgayoc, eso va a quedar. Aparte de eso, hay una serie de escritores, entre comillas, menores, que están metidos entre las provincias, los distritos, etcétera, y escriben las monografías de sus pueblos. Es otra cosa increíble. Nadie les ayuda, nadie les financia, reúnen los datos. Hace poco leí un libro sobre la historia de Chazuta, un pueblito que está metido por el Marañón. Y así, hay historias de Chota, historias de Hualgayoc. Entonces, hay bastante historia de ese tipo. En un momento me propuse comprar todos esos libritos con las historias regionales, ¿no? Y hoy día hacen miles de ese tipo de cosas. Hace poco conseguí uno sobre los canas, otro sobre los canchis del Cusco. Y así acaba de salir otro sobre Calca, hecho por un pintor. Entonces, la atención nuestra debiera de volcarse no solo en los trabajos de creación, sino aquellos otros que son de reconstrucción de la identidad de un pueblo, como nunca se hizo, nunca se tomó en cuenta, y hemos crecido así sin conocernos, y de pronto nos encontramos, y si alguien te dice que es de Chota, y el otro te dice que es de Chilia, o el otro te dice que es de Pachacaruay, no sabes entre quién estás. Pero ya al leer las historias de sus pueblos, uno comienza a entender qué dolorosa y terriblemente se han ido formando esos pueblos, y esos pueblos se han convertido en hormas donde han formado diversos individuos, ¿no? Entonces, mira, de uno de esos pueblos salió un Vallejo, de un pueblo parecido salió un Arguedas. Entonces, probablemente el panorama tan fértil se siga fertilizando y desarrollando y vaya mejorando, y tengamos mejores escritores y una mejor postura y gente que vaya a orientarse y contribuir a un cambio positivo en el país, ¿no? Qué hermoso, de verdad, sí, verdaderamente, Seín. Estamos en una gran conversación con el escritor peruano Seín Zorrilla, y estamos hablando de su producción literaria y también de crítica literaria. Qué hermoso, de verdad. Seín, ¿qué proyectos cercanos o un poco lejanos tienes durante este año o para el próximo año? Bueno, a veces pienso, más de una vez he pensado cuando publiqué la saga del mestizo, los primeros 3 o 4 tomos, yo dije lo que tenía que decir. O sea, decir, por ejemplo, poner sobre la mesa de que desde la colonia, desde el Virrey Toledo, se habló de una sociedad de españoles y una sociedad de indios. Eso lo hizo Toledo, obedeciendo a órdenes de España, obviamente. Él vino con un programa a implementar, y los indios a las minas y la mitad. Y después él se dio cuenta que no estaban los mestizos, no los había tomado en cuenta. Entonces, escribe en varias cartas al monarca, le dirá, hay un problema con los mestizos, porque
sus madres fueron las dueñas del imperio, sus padres lo conquistaron. Entonces, ellos son los herederos de este imperio. Y si en algún momento lo reclaman, la razón estará con ellos. Después dice en otra carta, magníficos jinetes, magníficos tiradores. ¿Qué ejército europeo no quisiera tener un pelotón de estos? No, pero ¿qué hace? Prohíbe que monten a caballo, prohíbe que manejen armas, prohíbe que se eduquen. Entonces, ¿de qué va a vivir? Prohíbe que vivan en las comunidades indígenas con sus madres, porque, comillas, los malogran. Y tampoco pueden vivir con los españoles. Entonces, ¿dónde van a vivir? Eso es Toledo, ese es el mundo que deja Toledo y que no se ha alterado hasta hace poco, quién sabe hasta hoy. Entonces, el mestizo relegado, como te decía, en la independencia éramos 200,000 mestizos y que llegaron sin rol. ¿En qué se ocupaban? En quehaceres menores, en los encargos del español. Se hicieron arrieros, administradores de fincas, sin educación. Y el mestizo pudo haber sido, era el producto natural que se podía considerar clase media. El hecho de haber castrado el desarrollo del mestizo en la colonia, se frustró el desarrollo de una clase media en estas tierras. Hace poco el rey de España, que no lo han invitado a la juramentación de México, se quejaba, y muchos escritores españoles dicen basta de resentimientos. ¿Cómo que no resentimientos? Ustedes fregaron ese territorio, no solamente que se llevaron por siglos toneladas de plata, sino que fregaron el desarrollo de una clase media, que hubiera sido el motor del desarrollo. Hoy día la clase media no se reconoce como tal. Trabaja, ahorra y se va a Cancún de paseo, no sabe qué hacer con su vida. Entonces, ahí es que creo que a los narradores, a los escritores, a los pensadores, les cabe a los que vean ese fenómeno, creo que les cabe la obligación, la responsabilidad de formar una conciencia. Así parezca utópico. Necesitamos utopías, pues, sino cómo hacemos sociedad y hacia dónde marchamos, ¿no? ¿Verdad que qué encanto, de verdad, Seín Zorrilla, hablar con vos, y un hombre tan intelectual, que bonito, nos has abierto nuevos panoramas. Estamos en una gran entrevista con el escritor peruano Seín Zorrilla, y nos hubiera gustado ampliar el programa, que hago corto, porque hay muchas interrogantes que el equipo de producción quiere hacer todavía, ¿no? Esperamos tenerte en una próxima edición. Muchas gracias por acceder a esta entrevista y sobre todo hablar de cultura, hablar de literatura, y qué bueno tus puntos de vista, que sin duda han sido muy bien recepcionados. Seín, tus palabras finales hacia la franja cultural, la poesía y el cine. Bueno, solo agradecerles, no más, y si les interesan esos temas, lo van a encontrar en los libros de Lluvia Editores. Tenemos cerca de 20 libros entre ensayos, cuentos, novelas, y estar muy atentos, sobre todo lo que les decía, lean todo eso, pero lean todos los libritos que se publican sobre la historia de tal pueblo chiquito, del otro, etcétera. Es decir, lo necesitamos con urgencia. Como tienes una audiencia chilena, yo diría, para mí Chile es admirable. Tuvo las cosas muy claras desde Diego Portales o desde más atrás. Muy claras. Es que tuvo una clase media que no fue maltratada. Todo el Valle Central de Chile, ahí se forja esa clase media chilena, que hasta hoy es el motor de su desarrollo. Esa suerte no la hemos tenido nosotros. Bueno, tenemos ejemplos cercanos y tareas por realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Seín Zorrilla. Bien, estimados oyentes, estuvimos en una gran entrevista con el escritor peruano Seín Zorrilla, y ojalá les haya gustado la entrevista, y esperamos tener una próxima entrevista. Conmigo será hasta la próxima edición, en que venga con un gran invitado. Muchísimas gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y la gerente general de la Señora América Santiago, asimismo de todo el equipo de producción de Perú. Muchas gracias y hasta un nuevo programa. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú.
Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.